Bienvenidos a todos. Hag Sameach, Hanukkah Sameach. Oh. Bueno, ahí veo que están entrando. Me gustaría que me escriban en el chat, que se escucha bien, que todo está bien, que se ve bien. Y empezamos. Se están conectando. Bien, Fe, muy bien. Bueno, le damos 2 minutos más, o incluso un poco menos. Menos de 2 minutos. Y oficialmente empezamos con el shiur. Veo que en YouTube está todo bien. Ahí tengo al locutor. Muy bien. Auriculares.
Tengo Lehaim también. Vamos a decir Lehaim como corresponde. Es parte del shiur decir Lehaim. Es medio shiur, medio fabrengen. Para calentar los motores, como dice Rafael de la Torre, un gran amigo, como en los viejos tiempos. Lehaim, Lehaim. También, el que quiere puede escribir preguntas en el chat, tanto en el chat de Zoom como en el chat de YouTube. Esta vez estamos transmitiendo en Zoom y en YouTube solamente, para hacerlo un poco más simple. Así que pueden compartir el link de YouTube si quieren en Facebook o en cualquier lugar. Mandarlo por WhatsApp o en Zoom. Es interesante que en Hanukkah... ¿Dónde está? Lehaim. Se le dice... Se agrega en la tefilá, en el rezo, se agrega un poco en parte lo que cantamos recién, Ala Nisim, Ala Purkan. Se alaba a Dios, a Hashem, por los milagros, por la salvación que nos hizo, que hizo a nuestros padres. Y se habla del milagro de Hanukkah, y es interesante que el milagro de Hanukkah fue fijado por el milagro de el Paja Shemen, el botellón de aceite que se encontró, ¿sí? Como para resumir un poco la historia por si alguien no la conoce. Lo que sucedió es que en esa época era el reinado griego, y con todo lo que eso implica, ellos, ¿cuál era el problema con el pueblo judío? El problema básicamente no era, la guerra era una guerra espiritual, básicamente. Sí, era una guerra espiritual, no física. Hubo una guerra física también, pero principalmente fue una guerra espiritual. Y ellos no tenían problema en que el judío cumpla con mitzvot o con Torah. Pero era un problema mucho más sutil y que es también muy válido hoy en día. El problema empezaba cuando uno cumplía mitzvot o estudiaba Torah porque es la Torah de Hashem. En otras palabras, los Yevanim no estaban en contra de que el judío cumpla Torah o mitzvot, estaban en contra de reconocer que la Torah es algo divino, que viene de Hashem y que es algo que está por encima del entendimiento humano. Ellos decían, ¿querés estudiar Torah? No hay problema. ¿Querés cumplir mitzvot? No hay problema. Te banco. Pero hacelo porque lo entendés, porque tiene sentido. Hacelo porque lo entendiste y tiene sentido. Entonces, como tiene sentido y tenés una ganancia de eso, te cierra, digamos. Entonces cumplilo. Pero no hace falta cumplirlo porque Hashem quiere o porque es algo divino. Cumplilo porque te hace bien, porque es sano. Esa un poco era, digamos, en palabras simples y resumiendo de forma drástica la historia de Hanukkah, que la guerra era una guerra espiritual. Nosotros sabemos que el mundo es creado por Hashem en cada instante y que nada sucede si no es por la voluntad de Él. Y que la Torah es la conciencia divina de Hashem, es la sabiduría suprema que se nos entregó y que también es relevante para los no judíos, porque hay cosas en la Torah que nosotros tenemos que transmitir a los gentiles también. Y la Torah no es un libro de historia, ni es un libro que contiene historias del pasado y que no es relevante, y tampoco es un libro que se pueda captar de forma intelectual en un 100%, sino que el libro es la parte física, pero lo que se inviste en la parte física, la Torah en sí misma es la conciencia divina que no tiene un límite porque Hashem es ilimitado y la conciencia de Hashem es uno con él. Entonces, lo que sucedió es que ellos profanaron el Beit HaMikdash, el sagrado templo de Jerusalén, entraron
al Eijal, a la parte más santa de ahí, en donde estaba la menorá, ¿sí? El candelabro grande del Beit HaMikdash, de los 7 brazos, donde Aarón HaKohen, el hermano de Moshe Rabbeinu, encendía la menorá para iluminar desde adentro del Beit HaMikdash hacia todo el mundo y hacia afuera, y con todos los significados que eso tenía, ¿sí? La menorá son 7 brazos que tienen que ver con 7 atributos emocionales divinos y con 7 tipos de almas diferentes, que son como 7 portales porque cada tipo de distintos tipos de almas tienen correspondencia con esos portales. Entonces, esa es una luz que impacta, sí, que impactaba en todo el mundo y en todo el pueblo. Y esa luz, Aarón HaKohen la encendía con un aceite muy especial, kasher, que pasaba rigurosos controles de kashrut, y que lo que aseguraba que ese aceite era kasher, o lo que en realidad no aseguraba, sino que daba la seguridad de que el aceite que iban a usar para el encendido de las velas era aceite 100% kasher meadrin, aceptado por el Kohen Gadol, que tenía el sello cerrado del Kohen Gadol, que había que supervisar, o que el aceite fue supervisado. Y cuando los Ivanim, en ese entonces los griegos, entraron y profanaron el Beit HaMikdash, lo que hicieron fue impurificar esos aceites, impurificarlos. Y lo interesante de todo esto es que, de acuerdo a la ley judía, se era permitido encender, digamos, cuando... ¿Qué es lo que sucedió? Hubo una guerra, que ellos eran muchos y eran muy fuertes, y nosotros éramos pocos y más débiles. Sin embargo, los Hashmonaim, que son los Kohanim, los sacerdotes, salieron a pelear, y realmente fue un milagro que, incluso siendo muchos menos, ganaron. Gran mérito de esto es por la mujer, que es Yehudit, que lo que hizo una comida. es una historia interesante. Hay una costumbre de comer lácteos en Hanukkah, y el motivo es porque Yehudit hizo una comida con lácteos para, digamos, la cabeza, digamos, del enemigo, literalmente, porque a través de esto iba a poder emborracharlos, y le cortó la cabeza. Sí, estoy resumiendo de forma drástica, pero básicamente por eso es que después, eso fue el punto de entrada para todo el milagro, que después se ganó la guerra. Y por eso que se conmemora también comiendo lácteos. Pero lo interesante de todo esto es que fue una victoria, y cuando los Kohanim volvieron al Beit HaMikdash y empezaron a arreglar las cosas para purificarlos, ver los aceites para encender las velas de la menorá, etc., se dieron cuenta que todos los aceites fueron profanados. Y de pronto se dieron cuenta que apareció un aceite que no fue profanado, que estaba por abajo del piso, que estaba 100% kasher. Y ese aceite iba a durar un día, porque digamos, la cantidad de aceite era para un solo día. Sin embargo, hubo un milagro y duró 8 días en total. Lo interesante de todo esto es que, de acuerdo a la ley judía, como iba a decir recién, se podía utilizar los aceites profanados. No era, digamos, había una posibilidad de usarlos. Pero hay una cuestión de que Hashem quiere de nosotros lo mejor de lo mejor y lo más puro de lo más puro. Y por eso es que uno siempre tiene que ascender digamos, aspirar a eso, no a la mediocridad, sino a lo más puro, a la conexión más pura y esencial. Y por eso es que Hashem hizo este milagro de que apareció una botella sola de aceite y se extendió el encendido, se pudo usar para 8 días, duró 8 días. Y lo interesante de eso es que, en contraposición, en comparación con los candelabros del Beit HaMikdash de la época del templo, que eran 7 brazos, y la menorá de Hanukkah son 8 brazos, es porque 7 corresponde a la naturaleza, los 7 días de la creación, los 6 días de la creación y Shabbat. Son 7 días que corresponden a la naturaleza, a los mundos, al orden de la creación de los mundos.
Y el 8 se simboliza lo que está por encima de la naturaleza, por encima del entendimiento. Y esa es esa conexión especial, como los 8 días del Brit Milá, que 8 días se simboliza lo que no necesariamente se puede entender. Esto está muy conectado también con la parashá de la semana, Parashat Miketz. Y una cosa interesante que pasa en esta parashá es que se habla también de los sueños. Parecido a lo que pasó en la parashá anterior, o en conexión, mejor dicho, lo que hubo en la parashá anterior, que se habló de los sueños de Yosef Hatzadik. ¿Sí? En el principio de esta parashá se habla también de los sueños de Paró, ¿sí? Y Paró vendría a ser el rey de Egipto. Entonces es interesante que todos estos sueños que hubo, sí, él tiene varios sueños. Tiene un sueño que con 7 vacas flacas que se comen 7 vacas gordas, todo muy interesante. Y la cuestión es que estos sueños, en realidad, como dijimos la vez pasada, es que los sueños tienen que ver con el exilio, ¿sí? Habíamos dicho la vez pasada que los sueños permiten conectar los opuestos, permite la coexistencia de cosas que no tienen nada que ver con la otra y que no tienen sentido necesariamente, ¿sí? Como un elefante que entra en una caja de fósforos o cualquier cosa puede pasar en un sueño. Y el exilio, el galut, la oscuridad que existe en el mundo, las limitaciones que uno tiene y los problemas, todo lo que tiene que ver con el exilio, con el galut, eso es como un sueño. ¿Y qué es lo que dijimos que era la conexión entre el sueño, los sueños y el exilio? Habíamos dicho que eso tiene que ver con el hecho de que cuando uno duerme se retira o se oculta del intelecto de la persona, la fuerza intelectual, la fuerza del discernimiento, y queda la fuerza de la imaginación. La fuerza de la imaginación permite, sin el intelecto, sin lo coherente, sin la coherencia, permite la conexión de los opuestos, o que pase una cosa y al momento siguiente pase otra que, digamos, de forma, digamos, no tiene sentido una cosa con la otra. Como que son las 7 de la tarde y al momento siguiente son las 9, no sé, es cualquier otro horario. 7 de la tarde, 7 de la noche, y al segundo siguiente son las 9 de la mañana, y de pronto es de día, y al siguiente segundo es de noche, y de pronto aparece un elefante volando, o un águila guerrera. O sea, cualquier cosa puede pasar en un sueño. Solo un argentino puede entender ese chiste, que es malísimo, por cierto, pero bueno, solo para argentinos. Entonces, vamos a ver lo que nos quiere decir el Rebbe en esto, porque también se conecta con nuestra parashá y con Hanukkah. Sucede que una de las propiedades que hay en el galut, en el exilio, que es como un sueño, es el hecho de que uno puede estar después del rezo súper conectado con Dios, meditar en cosas profundas de Torah, de Hasidut, súper elevado, y al momento siguiente se está comiendo una hamburguesa y se olvidó de todo lo que pasó en la tefilá. Y eso también es como una contradicción. Y habíamos dicho también que la persona no, como dice el Tzemach Tzedek, el cuarto Rebbe de Chabad, que la persona no se tiene que deprimir por pensar que, así como en un sueño, es una imaginación, entonces lo que uno reza y las mitzvot que uno cumple entonces no son verdaderas. No tiene que pensar así. Porque, y ahí empieza a explicar al Alter Rebbe que la raíz espiritual de los sueños viene de un lugar muy, muy, muy elevado, que está por encima del orden
de los mundos y de la existencia, y que por lo tanto este lugar permite la conexión de los opuestos y no hay, digamos, el discernimiento de bien o mal, positivo o negativo, oscuro, iluminado, porque viene un lugar tan elevado que es como, digamos, se puede uno imaginar que existe la luz y existe la oscuridad, pero hay dos tipos de oscuridad. Está la oscuridad que viene a ocultar la luz y está la oscuridad que es antes de la luz. O sea, la luz ilumina en un lugar vacío. Y ese lugar vacío es oscuro, es una oscuridad que es antes de la luz. Hoshech shelifnei or. Y no es una oscuridad negativa. Es un tipo de luz que es tan elevada que no se puede captar. Y al no ser captada se lo considera oscuridad. Y esto tiene que ver con este nivel. Esto tiene que ver con este nivel, que es la raíz de la cual se proyectan los sueños y la capacidad de unir los opuestos. Y por cuanto que este es un nivel tan pero tan elevado, y en esencia, lo esencial que está por encima de todos los niveles, que es la esencia misma de Hashem, que de ahí también se desprende la raíz, la esencia de nuestras almas, es la esencia de lo bueno. Entonces ahora vamos a ver que lo bueno tiene conexión con lo eterno y lo malo tiene conexión con algo que no es real, de forma verdadera, es algo transitorio. ¿Qué es algo verdadero y qué es algo no verdadero? Uno puede pensar, se puede llegar a la conclusión de que algo verdadero es algo que no cambia, algo que es trascendental, trasciende. Significa que es algo que no tiene, no cambia y no se influencia por nada. Solo Hashem es así, Hashem no cambia. Pero algo que cambia, entonces se puede considerar que no es verdadero o que no es eterno. Entonces, es interesante. Vamos a ir de acuerdo al orden. Valga la redundancia. Dice así: en cada una de las almas de Israel hay un alma divina. Hay un alma divina y un alma animal. Y cuando hablamos del alma divina, y no solamente en realidad, del alma en general, están las mitzvot, los preceptos que uno hace y la Torah que uno estudia. Todo eso es algo eterno. Las mitzvot que uno cumple, está escrito que son vestimentas del alma cuando sube al Gan Eden, cuando se eleva, se sale del cuerpo y sube arriba. Las vestimentas que necesita para captar el resplandor de la luz divina de Hashem son las mitzvot que uno hace en este mundo físico. Sin embargo, todas las cosas que uno hace, o que la persona hace o puede hacer en el mundo, que no son algo necesariamente bueno, o que son pecados, como para ser un poco más preciso, eso es algo temporal. ¿Por qué esto es así? Porque al final de cuentas, y en el final de los tiempos, se revela que cada uno de nosotros va a hacer teshuvah. ¿Qué significa esto? Que si cada uno de nosotros va a hacer teshuvah, significa que los pecados se anulan o se transforman en méritos y solamente queda lo bueno y lo malo se anula. Y si esto es así, vos sabés que algo va a cambiar en un determinado momento, entonces ya te condicionás, ya sabes que no es real 100%. Algo real es algo que no cambia. Entonces sabemos que los pecados no son algo real y que lo negativo no es algo real. Porque Hashem nos prometió que vamos a tener Mashiach y que vamos a tener la Geulah. Eso significa que todo lo malo que vemos en el mundo es algo temporal. ¿Cuánto tiempo dura? No se sabe, no se puede saber. Pero no es algo verdadero 100%, es algo temporal. Y por lo tanto, y además, no solo por lo tanto, que lo malo no puede controlar y no puede superar a lo bueno. El bueno siempre es más fuerte que lo malo. ¿Por qué esto es así? Muy simple, porque lo bueno tiene existencia y está conectado con la eternidad y lo malo es temporal.
Y en este aspecto hay una cierta ventaja en el momento que estamos nosotros en relación al momento en que estaba el Beit HaMikdash. En el momento que estaba el Beit HaMikdash había revelación de la luz divina y había paz. Y estaba todo bien, todo muy lindo. Internet nunca se caía, la luz nunca se cortaba. No faltaba comida, etcétera. Y ahora estamos todos en el horno. Pero hay una ventaja que hay ahora que no había antes. ¿Y qué es esa ventaja? Dijimos que la época del Galut, la época del exilio, es comparado a un sueño. Y la época donde está el Beit HaMikdash está comparado a la ¿cómo se dice? Vigilia. Al momento que uno está despierto. Entonces lo que sucede es que cuando uno está despierto, uno está limitado, en cierta forma, está limitado a los condicionamientos que uno tiene, ¿sí? A las propagandas que uno miró cuando era chico, que le condicionaron la cabeza, a todo el marketing que uno absorbió, el lavado de cabeza en la calle, en la televisión, etcétera, etcétera. Y uno se limita a sí mismo. Cuando uno duerme, uno puede volar. No está esa limitación. Y eso, como dijimos antes, es porque el sueño viene de una raíz elevada, muy espiritual, muy alta. Y esa también es la ventaja que hay en este momento, en el momento del Galut, en el momento del exilio. Porque en el momento del Beit HaMikdash está comparado con el trabajo de los tzadikim, de los justos, que su forma de elevarse de Avodat Hashem es muy alta, pero va de nivel en nivel. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Sin embargo, el Baal Teshuvah, él puede transformar lo más oscuro en el más elevado. De un momento a otro, de un saque, él puede transformar la oscuridad en luz, algo que el tzadik no puede hacer. ¿Por qué? Porque Hashem puso esa alma en un lugar que él puede después transformarlo en luz. Transformando la oscuridad en luz, como está escrito en el flyer. Ese es el significado de Hanukkah, ese es el significado de toda nuestra historia. Transformar la oscuridad en luz. Y esa es la ventaja del Galut, del exilio, en relación al momento en que estaba el Beit HaMikdash. Porque en este momento uno puede dar saltos cuánticos. Sonaba muy canchero. Puede dar saltos que no son de acuerdo a la medida del frasquito. Son saltos que uno puede avanzar. Viste, siempre, viste, no sé si siempre, pero está esa persona que decía, no, pero anda paso por paso. Obviamente, uno tiene que ir paso por paso. Pero cuando uno sabe que uno puede estar en nivel, no sé, 5, por ejemplo, y tenés al lado a una persona o cerca de una persona que te dice, no, pero pensá de dónde venís, dónde estabas ayer, qué te pensás. Ayer eras 1 y hoy podés estar en 5. Andá 2, 3, paso a paso. Pero eso no es el pensamiento que Hashem quiere de nosotros. Hashem quiere de nosotros que hagamos trabajo constante, que vayamos paso a paso, sabiendo que por cuanto que estamos en una época en que hay oscuridad aparentemente, eso nos da la pauta de que brilla una luz muy muy elevada de forma oculta que no la puede captar, que viene de un nivel tan elevado que el bien y el mal y los niveles los niveles no son considerados uno tras de otro, y por lo tanto uno puede conectarse con este nivel y avanzar pasos agigantados, especialmente en todo lo que tiene que ver con el servicio a Hashem. Que esa es la ventaja del Baal Teshuvah en referencia al tzadik, en relación al tzadik. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir esto ahora? ¿Sí? Aunque en cierto modo ya se puede comprender, se puede empezar a entender. Cuando uno puede conectarse con algo bueno, conectarse con Hashem, conectarse con algo de Torah y hacer mitzvot, uno no tiene que frenarse a sí mismo o no escuchar a ese que viene y te dice, no, pero pará, tómatelo con calma. Obviamente, no estoy hablando de ser extremista. No tiene que ver con ser extremista.
tiene que ver con conectarse con algo esencial. Es como cuando uno quiere mucho a alguien, de verdad, y viene alguien y te dice, no, pero no lo quieras tanto, querelo de a poco. No, yo lo quiero a full, sin condiciones. Uno tiene que despertar ese amor a Hashem, y es un amor que tiene que romper todas las barreras, tiene que romper todos los niveles. Y esa es una posibilidad que Hashem nos está dando en este momento. Es como, estaba pensando un ejemplo, por ejemplo, imaginando que un rey que tuvo un hijo que se alejó y se perdió, y está perdido en la jungla y se metió en el barro. Y si el rey, el padre, lo encuentra o sabe que está ahí, él no le va a decir, bueno, anda a bañarte y después hablamos. No, se va a meter en el barro, lo va a sacar, lo va a levantar, lo va a abrazar y se lo va a llevar al palacio del rey. No lo va a decir, bueno, anda paso a paso, no. Vos pertenecés a este lugar. Ese es el punto. Uno tiene que saber de dónde uno viene de verdad. ¿Cuál es la verdadera raíz del alma de uno? La raíz del alma de uno. Como está escrito en el Tanya, que nuestra alma es Helek Elokam Imal Mamash, es una parte misma de Hashem en lo alto. Es más alto que un ángel. Los ángeles son muy elevados, pero son una creación. El alma no es una creación. Hay un aspecto del alma que es creado, pero hay una parte del alma que no es creada, sino que es proyectada de la misma mente de Hashem, el pensamiento de Hashem, que el pensamiento es algo muy, muy cercano. Lejaim. Poco de como dicen acá, el auto sin nafta no se puede mover. En castellano no suena muy bien eso, pero en hebreo suena lindo. Lejaim. Entonces, como vimos que los sueños tienen que ver con el exilio, con el ocultamiento, entonces sabemos que los sueños que pasaron estas parashiot tienen que ver con Galut Mitzrayim, tienen que ver con la bajada de Egipto. Y el exilio de Egipto, que es el primer exilio, es la raíz de todos los exilios que hubo después. Hasta el punto tal que, como creo que dijimos también la vez pasada, está escrito que que cuando venga la Geulá vamos a ver maravillas como en los días de Egipto. Como los días que salimos de Egipto. Pero no salimos en muchos días, salimos en un solo día. Entonces se explica en realidad que no es que salimos en un solo día y listo. Salimos en un solo día, pero en realidad cada día que pasa estamos saliendo un poco más. Dijimos que Egipto es Mitzrayim y Mitzrayim es Meitzarim, que son limitaciones. Egipto también está dentro de uno, en el corazón de uno, en la mente de uno. Salir de las limitaciones internas de uno. Uno se limita a uno mismo todo el tiempo. Generalmente uno tiene una imagen de uno mismo muy baja. Por eso muchas veces tiene que venir el Rebbe y decirte, no, transforma el mundo, da vuelta al mundo, influencia a los demás. Uno no tiene ni confianza en uno mismo suficiente para hacerlo, pero hasta que viene a la cabeza el rey, la cabeza del pueblo, Nasiador, el líder de la generación, y te dice, porque un tzadik puede ver al alma de uno como realmente es. Si uno pudiera ver el alma de uno como realmente es, entonces uno tendría una confianza en uno mismo increíble que podría transformar el mundo realmente.
Entonces uno tiene que saber que si uno piensa que no puede hacer algo, pero internamente sabe que puede, pero él no confía en sí mismo, tal vez no es tan así. Y eso es Egipto también. Pensar, no, yo no puedo, no soy muy bueno en esto, en lo otro. Eso también es un Egipto. Hay que salir de Egipto. Está escrito que uno tiene todos los días que recordar la salida de Egipto. Tiene que verse a sí mismo como si hoy mismo uno sale de Egipto. Por eso uno dice también Kriyat Shema, Shema Israel todos los días. Entonces, a través de que Hashem nos puso en el exilio en Egipto, lo que sucede es que, y tal vez lo que voy a hacer es que se vea siempre esta pantalla, porque no sé si estaba siempre. Ahí está. Que cuando uno está en el exilio, uno está haciendo birur, está refinando la materia, está refinando, elevando las chispas de santidad que cayeron acá abajo. Y por eso es que se dice que cuando salimos de Egipto salimos con mucha abundancia, con mucho oro. Y el significado de eso es que cuando una persona pasa por distintas situaciones difíciles, muchas de ellas difíciles, sí, Dios nos permita que no tengamos que pasar por nada difícil. Lo que uno se lleva en realidad es un crecimiento espiritual muy, muy valioso. Pero uno tiene que saber, como dijimos recién, que por cuanto que el exilio, el galut, es conectado, es como si fuera que estamos en un sueño. El sueño viene en un lugar muy elevado. Entonces uno tiene que saber que cuando uno se conecta con la fuerza de la Torah y con la fuerza de Hashem y se conoce a uno mismo y hace ese trabajo interno de conocerse a uno mismo, él sabe que tiene la fuerza de dar saltos cuánticos en su conexión con Hashem. Y no es de escaloncito a escaloncito. Adicionalmente a eso, la conexión es fibra óptica, directo con Hashem. Y eso es un poco la conciencia, el nivel de conciencia que tenía Yosef Atzadik. Que él, durante todo el tiempo que estuvo en Egipto, incluso que fue vendido, fue tirado a un pozo y vendido a los ismaelitas y a esto y al otro, y lo esclavizaron, y después estuvo preso. Al final se transformó en el gobernante de todo Egipto. ¿Cómo fue que eso sucedió? Porque él está en un nivel espiritual, que él sabe que el exilio no es verdadero, y está todo el tiempo conectado con Hashem, todo el tiempo conectado con el tzadik también, con Jacob Avinu, con su papá, con el tzadik de la generación, con el líder, con el rebe de la generación. Y eso le permitió todo el tiempo estar en un estado de conciencia muy elevado. Conectado arriba, como dijimos en algún momento, el que está conectado bien arriba no cae abajo, es un nivel de conexión. Y eso es interesante, es algo que también se ve. En los patriarcas en general eran pastores de rebaño, de ovejas. Y uno de los motivos por el cual ellos se dedicaron a eso es que el ser pastor de ovejas te da mucho tiempo libre y te permite dedicarte a estudiar Torah tranquilo. Estás como medio desconectado al mundo y alcanzando niveles espirituales muy elevados. Pero sin embargo, Hashem quiere nosotros, digamos, eso es buenísimo y es necesario. Pero es solo la primera parte, es como el lado A, ¿viste el cassette? Los cassettes tienen lado A y lado B. Acá también, digamos, uno se tiene que conectar y tiene que elevarse y desconectarse de lo material por un momento y conectarse con lo verdadero, con Hashem. Pero después uno tiene que bajar al mundo y revelar esa luz acá abajo y transformar el mundo. Porque si no, Hashem, ¿para qué crea el mundo? Para que uno lo transforme. Uno nos creó de forma tal que somos socios de la creación. Y esa posibilidad y esa fuerza de revelar esta luz que hay en el mundo, en la oscuridad, a través de que uno está conectado con Hashem, con la Torah y con los tzadikim, y con el líder de la generación, con el Rebbe o con la referencia espiritual, sí, que dentro del mundo de la Torah que uno tiene, eso nos permite realmente transitar por los caminos del mundo y
en cierta forma debilita la mentira del mundo y te recuerda de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Entonces, ¿cuál es la mitzvah principal de Hanukkah? Encender luz, iluminar. ¿Cómo se hace la luz? Se agarra aceite, o algo de madera, o algo parecido a eso. Algo físico. Se lo calienta hasta que se debilita lo material de esto y empieza a iluminar todo el alrededor. Entonces, una diferencia interesante que hay entre las velas del Beit HaMikdash y las velas de Hanukkah, dijimos 7 y las de Hanukkah son 8. Pero hay otra diferencia muy muy importante que no hay que perder de vista, y es la siguiente. La luz, las velas del Beit HaMikdash se prendían de día. Las velas de Hanukkah se prenden de noche. Además, como dijimos antes también, bueno, en realidad eso es otro punto, que las velas del Beit HaMikdash siempre se prendían 7 velas. No es que se prendía una, después 2, 3, siempre 7 velas. En Hanukkah, y además se prendían durante el día en el Beit HaMikdash. Y además estaban adentro del Beit HaMikdash.
Sin embargo, las velas de Hanukkah es para alumbrar afuera. ¿Sí? Nosotros acostumbramos en Chabad por lo menos acostumbramos a prenderlas adentro y enfrente de la mezuzá. A la izquierda enfrente de la mezuzá para estar rodeado de mitzvot. Pero el concepto de Hanukkah es iluminar hacia afuera. Nosotros prendemos adentro de la casa para iluminar primero por dentro y también iluminar afuera. Y es interesante que además las velas de Bet HaMikdash se prendían de día y que también se prendían en un momento en que el pueblo de Israel estaba muy bien. No tenían problemas ni de abundancia, ni problemas de algo espiritual. Se prendían en la época de Shlomo HaMelech, el rey Salomón, rey Shlomo. Un momento de mucha paz. No había peleas. Y sin embargo, en contraposición a esto, las velas de Hanukkah se prenden en el momento más oscuro que hay, en el momento del exilio, en el momento del galut, en la noche. La noche simboliza el galut, simboliza el exilio. Entonces, todas estas diferencias, dice el Rebbe, están conectadas una con la otra. Cuando está todo bien en forma material y espiritual, entonces uno entrega, digamos, como dice el Rebbe, cuando el judío tiene, él entrega con la mano abierta, sin ningún problema. No hay que hacer ningún tipo de pelea interna o externa. Pero cuando una persona está en una situación complicada, como en el momento de Hanukkah, el momento de guerra, o puede ser una guerra interna, porque vimos que en su momento la guerra fue con los Ivanim, con los griegos, y que vimos que como dijimos al principio, que la guerra con ellos era que ellos querían sacar la espiritualidad de la Torá, que cumplamos mitzvot porque tiene sentido y no porque Hashem quiere, no porque es la mitzvah de Hashem o la Torá de Hashem. Y uno tiene que saber que esa guerra está ahí adentro de uno también. La conexión de uno con Hashem es algo que está por encima del entendimiento humano, y por eso también cuando se entregó la Torá, el pueblo dijo, vamos a hacer y después vamos a entender. Nasebe Nishma. Nishma es escuchar, pero escuchar también tiene un significado de comprender y entender, internalizar. Esa es una conexión que está por encima del entendimiento. Una conexión esencial. Que no es que yo hago porque entiendo, sino que hago porque esa es mi esencia, esa es mi conexión con Él. Después voy a entender, porque también hay un tema, es muy importante entender. Por eso se dice que obviamente entender la Torá es muy importante y muy elevado, pero quien entiende toda la Torá y lo hace solo porque entiende, siempre hay lugar a que venga alguien que sabe más que vos y que te dé vuelta la torta. Pero si tu conexión con Hashem es una conexión que no depende de lo que vos entendés, sino que sabés que es una conexión esencial, entonces se transforma en algo eterno e inquebrantable. Y por eso también Hashem nos dio las mitzvot de las velas de Hanukkah, que tiene que ver con iluminar la oscuridad 8 días, que es por encima de la naturaleza. Y no solo eso, sino que, como dijimos, en el Beit HaMikdash se prendían 7 velas siempre. Sin embargo, en la fiesta de Hanukkah se prende el primer día una vela. En el segundo día se prende otra vela. En el tercer día se prenden 3. En el cuarto 4. ¿Por qué esto es así? Esto nos viene a enseñar que cada día uno tiene que avanzar más que el día anterior. Si te quedaste en el mismo lugar, retrocediste. Es como andar en bicicleta. Si estás en bicicleta y te quedás parado, sin pedalear, te caes. Pero si estás en bicicleta y estás andando, estás subiendo, sabes que estás avanzando. Eso también es un poco el mensaje de las velas de Hanukkah, las mitzvahs de las velas de Hanukkah, que uno siempre tiene que ascender, tiene que acercarse más. Y muchas veces nos da la impresión de que no estamos avanzando, pero sí estamos avanzando. Lo importante es tener esa conciencia dentro de uno y hacer lo que uno puede
para siempre avanzar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero sabiendo que internamente el nivel de conexión esencial, uno puede dar un salto cuántico y no es que uno tiene que dar 1000 pasos para llegar a Hashem. Uno ya está dentro de Hashem. Si alguien tiene alguna pregunta, también pueden escribir en el chat. Acuérdense de quien está mirando en YouTube, de suscribirse al canal. Como YouTube o en Facebook. Vamos a dejar 2 minutos para el que tiene preguntas, que pueda escribir preguntas en el chat, tanto en YouTube como en Zoom. En YouTube veo que nadie escribió, en el Zoom tampoco. Lili, me preguntás algo de la Teshuvá. Escribime un poco más la pregunta para entender más en detalle. ¿Cuándo sabes que lo estás haciendo bien? Muy buena pregunta. ¿Cómo puedes saber si estás haciendo bien Teshuvá? Esa es la pregunta. ¿Cómo sabes si estás haciendo Teshuvá bien? Sí, hay una instrucción de los sabios en la Mishnah, Ta'aseh Harab, Betikne Haber, o Tikne Haber, Be'aseh Harab. Tikne Haber significa tener un amigo, hacerte un amigo y ganátelo. Tienes que ganarte un amigo. Tikne es comprar, pero la idea es esforzarte y ganarte un amigo. O sea, tener un amigo y pensar en él, ayudarlo, tener un amigo. Y la otra ordenanza es hacerle harab, que tengas un rabino, que tengas un mashpia, un rabino que te influencie. Generalmente un rabino a quien preguntar preguntas de alajot, de leyes, y un rabino que puede ser el mismo o no, que uno se aconseja por cuestiones espirituales. ¿Por qué? Porque uno no puede ser el rabino de uno mismo. Porque uno puede decir, bueno, ahora estoy re elevado, pero tal vez no estoy tan elevado. Pero yo creo que si tenés esa pregunta de decir estoy haciendo bien Teshuvá, eso es la pauta de que estás haciendo re bien. Porque si no, no estarías haciendo esa pregunta. Mijlal. Si no te haces esa pregunta es porque estás en el horno. Probablemente. No necesariamente. Pero el hecho de que tenés esa pregunta significa que estás prestando atención.
corregir las midot. La corrección de las midot, que son los atributos emocionales, es algo que puede tomar toda una vida y más también. ¿Por qué? Porque los atributos emocionales de la persona tienen mucho que ver, están enraizados también en la maut, en un cierto nivel esencial del alma, y es muy difícil de cambiar. Sin embargo, se puede cambiar, pero para cambiarlo uno tiene que, además de estudiar Torah y practicar los conocimientos, hacer mucha meditación, porque las midot, los atributos emocionales, tienen su raíz, tienen su raíz en la esencia del alma, pero en el alma misma, pero son influenciables por las vestimentas del alma, que son el pensamiento, palabra y acción. Entonces, pensamiento, para poder influenciar en las midot, uno tiene que hacerlo a través del atributo de Jochma. Y Jochma es sabiduría. Y sabiduría, además de sabiduría de conocimiento, es la capacidad de anularse, anularse frente a lo que dice la Torah, anularse frente a Hashem, frente a lo que dicen los rabinos. Esa anulación tiene que ver con la humildad. Y a través de esa humildad, uno realmente puede influenciar en las midot. Pero sí, se hace con Jochma. Es un tema muy, muy profundo. Hay miles de libros escritos sobre ese tema. No sé si miles, pero muchos. Y es un tema interesante, muy interesante. Pero básicamente, parte de ese trabajo es estudiar Torah, principalmente Hasidut. Y la meditación en los conceptos de Hasidut que te llevan a despertar amor y temor a Hashem. El amor y temor a Hashem es lo que te permite influenciar en las midot, en los atributos emocionales. Y también en la época de Pesach empieza Sfirat HaOmer, que es también la cuenta del Omer, y ahí contar el Omer, se cuentan 49, que son 7 por 7, que son 7 atributos emocionales por 7 atributos emocionales, que son como uno dentro de otro. ¿Sí? Gesed en Gesed, Gesed en Gvurah, Gvurah shebe Gesed, Tiferet shebe Gesed, etc. En esa época, contar el Omer y refinar las midot es una mitzvah. Y por cuanto que es una mitzvah, es que hay una fuerza que viene de Hashem para que uno lo pueda lograr. Y Sfirat HaOmer, la palabra Sfirá, que es cuenta de contar, viene también de la palabra Leshaper, que es mejorar. Comparte las mismas letras, casi, pero tiene conexión con la palabra Leshaper, que es mejorar. O Eben Sapir, que es como una piedra preciosa, que es el tema de refinar la piedra que es bruta y transformarla en preciosa. Todos estos son significados de Sfirat HaOmer. Obviamente que ese es un trabajo que se hace siempre, no solamente en Sfirat HaOmer, pero en Sfirat HaOmer hay una fuerza que viene de arriba para lograrlo. Y el tema de las klipot, de las cáscaras de la impureza, es primero que nada estudiando un poco de alajá también, no solo Hasidut y Torah en general, sino también alajá, para entender qué cosas permitidas y qué cosas no, porque generalmente sucede que hay cosas que uno puede estar acostumbrado a hacer y que tienen impureza. Entonces, cuando uno empieza a entender qué cosas tienen impureza y qué cosas no, entonces uno logra desconectarse de las klipot, de la impureza, y uno empieza como a llevar un camino más de pureza, de forma más limpia. Y eso también te da una refinación a nivel intelectual y a nivel emocional con el tiempo. Una cosa, por ejemplo, que es muy importante, obviamente comer kasher, la comida kasher es muy importante e influencia mucho en esto. Pero una cosa puntual, específica, es el tema de la leche, de los lácteos, que es comer o tomar lácteos kasher que sean de Halab Israel. Halab Israel. ¿Por qué? El Rebe anterior, si no me equivoco, ya había dicho que tomar leche que no es Halab Israel, o sea que no es kasher Halab Israel,
eso taponea el corazón y el intelecto del alma. Entonces eso es una cosa que se puede tener en cuenta de tomar solamente leche kasher en general. Todo lo que uno come y toma tiene que ser kasher, pero el tema de la leche es algo puntual específico que me acuerdo que influencia muchísimo. Y en este tipo de cosas sí uno tiene que ir paso a paso, porque uno no puede cambiar la vida de una punta a la otra en un segundo. A lo que uno sí puede pegar un salto cuántico es en la conexión con Hashem, en ese deseo de Teshuvah, pero en la forma de cómo uno se conduce en el día a día, eso tiene que ser de forma gradual, digamos, el proceso de Teshuvah de forma gradual y de forma que después uno, digamos, tiene que ser paso a paso y también en lo posible guiado con la guía de un rabino, de alguien que te guíe, porque muchas personas hacen Teshuvah y se van al extremo y después se caen al tercer subsuelo y nadie quiere eso. Es preferible conectarte y en ese poquito que te conectaste en esencia con el todo. ¿Sí? Hay un dicho que dice, si agarraste un poco de esencia, lo agarraste al todo, porque la esencia no tiene medida. Entonces agarraste un poquito de esencia y ya está, te agarraste al infinito mismo. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Nos estamos acercando al último día de Hanukkah. Por cierto, que el último día de Hanukkah es un día tiene un significado muy especial, tiene que ver, alguna vez escuché, creo que del Rav Ginsburg, que, por ejemplo, el shofar que se escucha en Rosh Hashanah son 10 voces, que tiene mucho que ver también está conectado con Avodat Actore, con el trabajo del incienso que hacía el Kohen Gadol en el Beit HaMikdash. Y en Sukkot, el Zhach, la parte de arriba de la Sukkah, el techo de la Sukkah, tiene el mismo valor numérico que es 100, que vendría a ser la revelación material de las 10 voces del shofar de Rosh Hashanah. Que 100 además es la completud, que 10 hace referencia a la completud y 100 es la completud total, ¿sí? Y se dice que también las velas de Hanukkah es la revelación de la luz en forma de luz de esas voces del shofar de Rosh Hashanah, y por lo tanto es como el momento que se cierra por completo todo el proceso que se empezó del mes de Lul, de la Teshuvah, a través de todas las fiestas de Hag Sukkot, que viene a través de forma revelada el trabajo de Teshuvah, y después en Simchat Torah, Shemini Atzeret, sí, o Shana Rabbah, Simchat Torah. En Hanukkah como se cierra otro círculo, otro círculo. Y si todos necesitan hacer Teshuvah, todos van a hacer Teshuvah. No hay escapatoria. Al fin y al cabo dijimos en el momento hoy que todos van a hacer Teshuvah, y por eso es que los pecados son algo temporal y no tienen una existencia absoluta. Solo el bien tiene existencia absoluta, porque todos estamos destinados a hacer Teshuvah. Incluso los tzadikim, los justos, van a hacer Teshuvah. El Melech HaMashiach va a hacerlos volver en Teshuvah, a los justos. Lo mejor está por venir. La Geulá. Algo interesante que escuché el otro día, decía, por ejemplo, uno de los conceptos centrales del judaísmo, de los principios del judaísmo, es la resucitación de los muertos. Tema súper interesante. No es como el videoclip de Michael Jackson o ese tipo de cosas. La resurrección de los muertos es algo verdadero, está en la Torá y es uno de los pilares del judaísmo. Pero para nosotros pensar en eso es como algo de película, como algo completamente que no tiene sentido. ¿Cómo puedo imaginar un muerto que va a volver? Tengo una buena noticia para darte.
Ya ha pasado en la historia que hay muertos que han resucitado. Los sabios de la Gemara y del Talmud tenían el poder de resucitar muertos. Tendría que haber empezado la clase con esto, ¿no? Pero bueno. De Jaime. ¿Qué significa esto? Que para ser parte del Sanedrín, de la corte de los sabios, una de las cosas que tenían que hacer era poder resucitar muertos. Y ha sucedido. Hay una historia muy conocida entre Rab y Rab Zeira que se juntaron en Purim y que, bueno, Rab Zeira llegó a un nivel, Rab está a un nivel muy espiritual y tomaron vino, hicieron lejaim en Purim y llegaron a niveles espirituales muy altos hasta el punto que Rab Zeira se fue de este mundo y Rab lo resucitó. Una historia hay que después cuando lleguemos a Purim, si Dios quiere, no falta tanto. Y lo que sucedió es que Rab Zeira dejó el cuerpo por los placeres espirituales tan altos que captó, las captaciones espirituales que captó en Purim a través de la conexión con el Rab. Pero él no lo esperaba que eso sucediera. Entonces Rab lo resucitó. Entonces le dijo, el año que viene, el rabino le dice, el año que viene nos encontramos de nuevo en Purim y volvemos a hacer lejaim. Ad de lo yatá. Sí, hay una mitzvah en Purim de emborracharse, que tiene un significado profundo muy, muy, muy grande. De tomar vino, porque hay un dicho que dice, cuando entra el vino sale el secreto. ¿Sí? Ya vamos a llegar a Purim, hay tiempo todavía. Entonces, una vez que lo resucitó, le dijo, bueno, el año que viene nos volvemos a encontrar, y le dijo, no sé. Y el motivo es, ¿por qué le dijo no sé? Es que si le vuelve a pasar otra vez esto que va a dejar el cuerpo, no sé si lo va a poder resucitar, porque ya va a saber que eso va a pasar. ¿Sí? La cuestión es que la resucitación de los muertos es algo que ya existió en la historia. Hay muchas historias sobre esto. Hay una historia con el Rebbe mismo, que una persona que se murió, lo aleinu no le afejad, y que esta persona después cuenta que subía a la corte celestial y de pronto entra alguien y esta persona no era religiosa, no tenía ninguna mitzvah, nada, y en la corte celestial primero vienen los que vienen a culparlo y dicen, sí, tenemos una lista gigante de cosas para decir en contra de él, y después vino, bueno, a ver quién está a favor de él, y no hay nadie, ¿viste? Pasaba el cardo girando del viejo no había nadie, y de pronto, antes de que lo manden al subsuelo, aparece alguien en el corte, todos se ponen de pie y le dice al juez, le dice, pará, él no recibió educación judía, no tiene la culpa, es como un bebé que no sabe. Entonces se le dio otra oportunidad y de pronto, cuando lo estaban por enterrar, ¡plim!, levanta la mano y todos se quedan en shock y lo sacan, se recupera, estaba muy enfermo antes, se recupera y está todo bien. Un día va caminando por la calle, esto era en los años 80, por ahí, si no me equivoco. Va caminando por la calle en Estados Unidos y de pronto ve una propaganda en la calle, y en esta propaganda se anuncia que hay una reunión hasídica, un Fabrengen en el Rebbe en 770, por el cumpleaños del Rebbe, que estaba por suceder el cumpleaños del Rebbe, Yud Alef Nissan. Y cuando ve la foto del Rebbe casi se desmaya y dice, wow, ese es el que apareció cuando estaba ahí arriba después del túnel, no sé qué, en el juicio. Cuando vio la foto del Rebbe se volvió loco y dijo, wow, ese es el que apareció ahí, tengo que ir a verlo, tengo que dar las gracias, tengo que hacer algo. Entonces fue a este lugar, fue a 770, fue a ver al Rebbe y le quiso encontrarse con el Rebbe. Entonces iba a llegar mucha gente, entonces se aconsejó qué hacer y le dijeron, mira, parate en tal lugar y cuando el Rebbe pase, lo vas a poder ver y probablemente te diga algo. Entonces hace así, él se llena de gente, pero él espera donde le dijeron que él tiene que esperar, y pronto viene el Rebbe, lo mira y el Rebbe le dice, vos y yo sabemos la verdad. Sí. Vos y yo sabemos la verdad.
Todos al final vamos a hacer teshuvá. ¿Sí? Eso un poco tiene que responder la pregunta. Pero la cuestión... Tenía que esperar más con Maradona. Maradona no va a hacer teshuvá. Maradona está en el horno. ¿Qué te puedo decir? Pero la cuestión es que resucitación de los muertos es algo que no es que pasa cada 10 minutos, pero ha pasado. Sin embargo, hay un milagro mucho más grande, muchísimo más grande que resucitar a un muerto. Un milagro que es 10.000 veces más grande o más que 10.000. Mucho más grande y mucho más difícil de hacer. Mucho más insólito y más increíble de hacer que resucitar muertos. Y para nosotros es algo recontra normal. Es algo natural. Traer hijos al mundo es un milagro increíblemente más grande que resucitar a los muertos. ¿Por qué? Porque una persona que se murió, Dios no permita, ¿sí? Un santo lo puede resucitar o Hashem lo puede resucitar, ¿sí? Utilizando el rocío y no sé qué. Pero traer un alma al mundo es agarrar un alma de arriba de los mundos celestiales, de la Sefirot, y bajarla de mundo en mundo, investirla en un cuerpo físico, darla a que crezca y se forme todo el cuerpo dentro de la panza de la madre y dar a luz y que aparezca en el mundo una criatura que es un nuevo cuerpo con un alma que viene de los mundos superiores, donde brilla el resplandor de la luz infinita de Hashem con los placeres incaptables que hay ahí. Eso es un milagro muchísimo más grande que resucitar a los muertos. Pero para uno se transformó en algo normal. O no tan normal para algunos, porque eso es una brajá que viene de Hashem. Hashem nos dio la posibilidad a toda la humanidad, no solamente al judío, de traer almas al mundo. Y es una mitzvah que pero tan grande que es como la creación Yesh Me'ain, es como crear algo de la nada. Es parecido a la creación que Hashem crea de la nada, es parecido a eso, traer almas al mundo, traer hijos al mundo, hijos o hijas. Así que uno tiene que saber que Hashem compartió con nosotros un regalo inmenso, que el ojo del hombre se cree la película de que el mundo es algo natural que se mantiene solo, pero Hashem lo está creando en cada instante y está haciendo milagros de forma constante y que uno no se da cuenta que son milagros porque lo está viendo como una película que es una imagen detrás de la otra, pero en realidad todo el tiempo es un milagro constante y uno tiene que meditar sobre eso. Y al margen de esto, si Dios quiere, en cualquier momento, en una próxima mitzvah que uno hace, se va a revelar Melech HaMashiach con la Geulah, con el Beit HaMikdash, y eso va a traer en segunda etapa la resucitación de los muertos, porque la muerte tampoco es algo real. Cuando se creó el mundo se lo creó sin muerte, digamos. La muerte empieza con el pecado de Adán y Eva, y tiene un sentido que exista la muerte, digamos. El sentido es que cuando el bien y el mal se mezclaron, dijo, si la muerte no existe, entonces el mal va a ser eterno. Y Hashem no quiere que el mal sea eterno. Entonces dijo, bueno, ahora la muerte va a permitir que el mal no sea eterno. Pero cuando se separa el bien del mal y el bien tenga prevalecencia y el mal se anula, entonces no tiene sentido la muerte. Eso es lo más natural. Así que si Dios quiere que sea pronto Lejaim, vamos a ver maravillas como los días que nos sacó de Egipto, y que sea pronto nuestros días. Lejaim, y muchas gracias a todos. Hag Sameach.